Hola, buen día, soy Tomás Martínez y os voy a comentar un poquito nuestra andadura y nuestro camino hecho en Chocomel a nivel de empresa, y quiero comentaros pues, un poco cómo fue la creación de esta empresa y cuál fue la inspiración. Pues nada, ya por el año 93, después de varios años de formación en cocina y pastelería, llego de repente a París. Llego mediación por una beca que me da la Generalitat Valenciana, el IPA en ese momento, y bueno, voy a cursar un curso importante en el RICH, llamado César Rich, el curso de pastelería. Y bueno, en mi estancia allí es una larga estancia, y en esto pues me dedico a conocer un poco París en mis descansos y a conocer pastelerías. Bueno, llegado un momento que me veo en una plaza maravillosa que se llama Place Madeleine en París, y me topo con una pastelería que es la meca de la pastelería en esos momentos para mí, que es Fauchon. Fauchon, de repente cuando entré en Fauchon, bueno, pues se me iluminó el camino, y fue, digamos, un punto de inflexión para comenzar una andadura empresarial que, como veis, pasan muchos años, pero que yo voy creando en mi cabeza, y bueno, al final el resultado es Chocomel. Yo me encuentro allí una pastelería con un saloncito de té, con una cocina tractor, que era una cocina para llevar, pastelería francesa moderna, y bueno, decido en ese momento que ese era el modelo de empresa que yo podía tomar. Bueno, a raíz de ahí yo me dedico a formarme después de muchos años de formación en hostelería y turismo. Estudio en varias escuelas en España, aquí en Valencia, luego paso a Tarragona, Barcelona, y después de la formación académica, siempre en hostelería, sobre todo basado en cocina y pastelería, pues me dedico a conocer y trabajar en restaurantes pues cada vez de un nivel más alto, llegando pues a estrellas Michelin, y conociendo diferentes facetas de la cocina. Después de todo esto, a raíz de que mi idea siempre ha sido crear una empresa de pastelería y restauración, me dedico a formarme ya realmente en serio a la pastelería. Curso varios ciclos de pastelería, formándome sobre todo Cataluña, que es mi cuna de la pastelería, después de la pastelería francesa, y me dedico a hacer stage en restaurantes, en diferentes partidas y en pastelerías de un nivel considerable. Después de eso, pues nada, los comienzos para la creación de la empresa pues son varios años antes de crearla, pues pasando desde el proyecto a pues bueno, un poco la idea de la distribución del local, el tipo de pastelería que queríamos fomentar en esta zona, que no era habitual, y con ello pues bueno, mostrar un poco los conocimientos adquiridos durante todo este tiempo. Bueno, esto nos traslada después de muchos años, nos traslada a 2008, después de 2 años de obras y la creación de las distintas partidas, pues eso, comprando maquinaria adecuada, específica, formación de personal. Pues nada, llegamos a 2008, mes de abril, y hacemos nuestra andadura empresarial. Ahí comienza, digamos que es el punto serio de toda la formación adquirida, tanto laboral como académica. Hay que reflejarla en la empresa, y ponemos todo el fuego en la salud. Entonces, pues nada, llegamos a abrir puertas, y bueno, enseguida la población pues reconoce en cierto modo pues una manera distinta de hacer las cosas, una manera distinta de los sabores, puesto que aplicamos en ese momento pues una reducción importante de los azúcares
de los azúcares hacia las elaboraciones, restamos muchísimo huevo puesto, quitamos mucho colesterol, reducción de grasas. Entonces esto lo que hacemos es reflejar en el paladar realmente los gustos de los sabores de las cosas y de los ingredientes. Esto nos hace enseguida llegar a muchas mesas de la localidad y de localidades colindantes. Entonces, pues digamos que la clientela cada vez es mayor y los proyectos son cada vez mayores. Esto nos conlleva nuevos retos, formación de más personal, ampliación de personal, más inversiones y bueno, una batalla diaria de nuevas experiencias. Esto nos lleva hasta los días de hoy, después de una andadura pues ya son de 12 años y después de mucho trabajo y bueno, de una reconocida, digamos, fama, pues nos lleva hasta los días de hoy, que son el COVID-19. El COVID-19 nos afecta como a todas las empresas de la localidad y nos hace reflexionar un poco sobre el modelo de empresa. Aunque funciona muy bien, pues esto es un mazazo y hay que replantear ciertas estrategias de mercado. Ahora en estos momentos pues estamos, digamos, hemos hecho un punto de partida, empezamos de cero, como todos, hay que trabajar duro y replantearse realmente el trabajo que realizamos, pero bueno, nos hace formarnos cada día y potenciarnos más para estar más preparados para estos tiempos que van a llegar tan duros y que esperemos que pasen pronto.